La primera vez que se oyó de un avión que aterrizó en suelo güemense fue en el año 1931, a instancias de que se inaugurara el monumento a Martín Miguel de Güemes en Salta en febrero de ese año, y este avión procedente de Buenos Aires tuvo unos desperfectos bastante serios y aterrizó paradójicamente en los terrenos que más de 20 años después se convertiría en el lugar indicado para que surgiera una institución fundamental en la historia de Güemes, como lo fue el Aeroclub Martín Miguel de Güemes. 2 años después llegó a Güemes un avión Junker tipo monoplano de 640 caballos de fuerza, piloteado por el teniente Ríos. La nave tenía capacidad para 6 personas y fue enviado a modo de exploración por el Ministerio de Guerra de la Nación, y desde acá, desde General Güemes, partió hacia el Tabacal, realizando un relevamiento aerofotográfico sobre el río Bermejo. Viniéndose un poquito más en el tiempo, en el año 1945, el Gobierno Nacional crea la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva. Y ustedes preguntarán, ¿y qué tiene que ver con el Aeroclub? Tiene que ver porque los miembros de la comisión directiva de esta junta fueron o coinciden con los fundadores del Aeroclub que luego tuvo General Güemes. El Aeroclub Martín Miguel de Güemes se fundó el 26 de mayo de 1949 y su primer presidente fue el doctor Ángel Cerda, y una comisión directiva de notables personalidades de la cultura, de la política, del deporte y de otros lugares, comerciantes y demás, de la ciudad de Güemes, también gente de Camposanto y también gente del Bordo. Entre los miembros de la primera comisión directiva podemos citar a Gabino Piorno, Armando Brizuela, Carlos y Pedro Raitelli, Juan Carlos Gramajo, Julio Cruz, Héctor Peralta, Wenceslao Díez, Joaquín Pintado, Félix Ixasmendi, Mario Escribas, Emeterio Raguido y Elvesio Torino. En el año 1951, el Aeroclub recibió la cesión de los terrenos para realizar su infraestructura por parte del Ingenio San Isidro de Camposanto, a cambio de $1 anual de alquiler. Al presidente, el doctor Ángel Cerda, lo sucedió un cura párroco de Camposanto, que también era un piloto, como lo fue el padre Miguel Alcalá. Las nuevas generaciones se avecinaban, se llegó a una comisión directiva nueva, que lo llevó a la presidencia también al señor Romeri, Marcelo Beltrán, Jesús Guzmán y Luis Acosta. En el año 1959, para ser más precisos, el 2 de febrero de ese año, el Aeroclub obtuvo su personalidad jurídica y con ella una independencia importante que permitía a los güemenses pasar hermosos fines de semana dando vueltas. Generalmente era muchísima gente, muchos niños pudieron tener la experiencia de volar, se hicieron también festivales con paracaídas y un montón de anécdotas que quedan en el corazón de todos los güemenses. En 1964, la comunidad güemense recibió a un piloto de Malvinas, el señor Fischerlard. Fue recibido en esa oportunidad por el intendente, don Zenón Isaías García, por la comisión directiva, por supuesto, del Aeroclub, y con una ovación de muchísima gente que se llegó hasta las instalaciones del Aeroclub para ver a esta personalidad de relieve nacional. Con el paso de los tiempos, a finales de los años 50 e inclusive hasta finales de los 60, el Aeroclub pasaba por sus mejores momentos. Tenía un hangar propio, tenía torres de control de primera categoría, tenía una pista de aterrizaje que era envidia de otros aeroclubes, y tenía también la posibilidad de convertirse en un aeropuerto. Así como les digo, hubo una posibilidad de que en la ciudad de Güemes se construyera el aeropuerto internacional, que muy poco se sabe. Hubo muchas críticas, inclusive en la prensa, que hablaban de poco empuje por parte de los legisladores salteños para pelear, porque había otra propuesta que era la de Jujuy. Lo cierto es que el aeropuerto
no pudo llegar a concretarse en la ciudad de Güemes, y el Aeroclub, que llegó a tener un avión propio, tuvo que devolverlo por falta de pago. De todas maneras, queda en la historia un montón de fotos, un montón de familias que han podido disfrutar de esta institución tan importante, y esto es algo interesante porque el peso de la historia hace que las cosas caigan por su propio peso. Y una de lo que decían los políticos era que estábamos demasiado cerca de Salta. Sin embargo, Salta hoy tiene un aeropuerto internacional también, y Jujuy tiene otro aeropuerto internacional, y nosotros nos quedamos con el sueño trunco, con un sueño inconcluso de poder seguir surcando los aires de todo el país. La historia de la ciudad de General Güemes está asignada por una serie de factores que tienen que ver con la cultura, con la religión, con la economía, con la política, pero a su vez, al estar ubicado estratégicamente en un nodo dentro de lo que es el norte argentino, decisiones nacionales también influyen mucho en el engrandecimiento o en el decaimiento de esta urbe. Por ejemplo, cuando Nación determina la llegada de empresas, Güemes florece, pero también al estar tan cerca de la capital salteña y bajo la excusa justamente de las distancias, en muchos casos los güemenses nos perdemos de muchas oportunidades de construir la ciudad que nosotros queremos. En medio de esta estructura sociocultural emergieron a lo largo de toda la historia figuras importantes, figuras trascendentales que pusieron todo lo que debían poner con una visión puesta en un Güemes del futuro. Y en esta sección que vamos a inaugurar hoy en este programa, le vamos a hablar de un intendente a quien le bastaron solamente 2 años para quedar en el corazón de los güemenses como uno de los intendentes más queridos, más respetados y más comprometidos con toda la ciudadanía. Hoy le vamos a contar la historia de un intendente que se llamó Zenón Isaías García, cuya gestión comenzó el 11 de marzo de 1964 e ingresó a la municipalidad con una secretaria llamada Ercilla Lazarte y con un contador llamado Américo Ramos. Le bastaron 2 años a este señor para poner en relieve la importancia y el compromiso que debieron tener todos los políticos de la época y los actuales para llevar adelante una gestión signada por el progreso. Justamente estamos en la casa que era de él. Acá donde estamos sentados, esa puerta de Rosmarí era la entrada al zaguán de ellos. Esto era su living. Atrás sigue donde están los baños, era el comedor que ellos tenían. Después venía la cocina. En el patio estaba el baño, el lavadero, los dormitorios de los hijos. Y don Zenón García le gustaba mucho las reuniones familiares, así que yo, jovencita, vine muchas veces acá a la casa con ellos porque éramos bailarines que llamamos. Estaba casado con una señora Eufemia García. Todos le decíamos la gringa García. Cosía muy bien, era una muy buena modista y era la que cosía toda la sociedad de Güemes, digamos. Tenía 2 hijos, una mayor, le decíamos Babi, una chica muy linda, y un hijo más chico que le decíamos Quique. Él fue compañero mío de danzas también, la Babi también, la señora, todos bailaban, la verdad que bailaba toda la familia. Él fue contador de Casa Rosarena, pertenecía a todas las instituciones culturales que habían en Güemes, fue también, creo que fue secretario de la Sociedad Española en una de las comisiones, pero si no, él colaboraba mucho. Era el que cobraba los impuestos de Sadaí y Comar, que decíamos en aquellos tiempos. Y la verdad que don Zenón era el terror de los que hacíamos fiesta, porque si no pagábamos algún impuesto, él llegaba y tenía que cobrar, lógicamente era su trabajo. Si no, lo denunciaban y le hacían pagar las consecuencias. Así que todos temblábamos cuando hacíamos la fiesta, pues don Zenón era muy justo. Así que él fue mucho tiempo el cobrador de acá de Sadaí y Comar. Uno
de los proyectos más importantes y trascendentales en la gestión del señor Zenón García y que trajo buenos beneficios, sobre todo económicos, para el pujante pueblo de Güemes, fue la declaración de municipalidad de primera categoría lograda el 21 de octubre de 1964 con el acompañamiento de legisladores y también del presidente del Consejo Deliberante, quien fuera después intendente, el señor Rubén Luna. Era una excelente persona, muy amigo de todos, era un hombre que se daba mucho con la juventud, así que todos participábamos muy contentos con don Zenón García. Durante la gestión, Zenón García puso la lupa en 3 puntales, con los cuales llevó adelante una brillante aceptación, no solo en la provincia, sino también en otros lugares. Le estoy hablando de los puntales que utilizó Zenón García en su gestión, que es el aporte a la cultura, el reordenamiento de la ciudad y, por sobre todas las cosas, la obra pública. Como gestiones podemos nombrar la extensión de cloacas y servicios de aguas corrientes, se construyó un horno incinerador de residuos que compartíamos con Camposanto y El Bordo, se pavimentaron 50 cuadras, se construyó el matadero municipal y se compró una cámara frigorífica para el mercado local y se obtuvo la autorización para la habilitación de 2 comisarías en varios puntos de esta jurisdicción. Además, creó la Policía Municipal de Tránsito con un encargado y 7 agentes. El 12 de octubre del año 1964, Zenón García inauguró la Plaza Juan Carlos Dávalos. También impulsó una obra que había quedado parada, que venía de la gestión de don Cristóbal Perea. Les hablo del balneario municipal y dejó para los güemenses el proyecto de una terminal de ómnibus cita a la vera de la Ruta 34. Promediando la gestión, don Zenón García impulsó una propuesta que dividió a la sociedad. Patentada como la Kermés de Güemes, inaugura el casino en la sociedad española. Por supuesto, la sociedad de la época se dividió entre los que aplaudían esta posibilidad de diversión para los hombres, pero otra parte, sobre todo las mujeres, temían que los maridos dejaran todo su sueldo en ese lugar. Por tal motivo, hubo una repercusión provincial. Sin embargo, Zenón García, en declaraciones a la prensa, dijo que ese lugar le daba 350.000 pesos netos a la municipalidad para ser invertidas en obras y en cultura, y la sociedad española se quedaba con un interesante porcentaje. Dijo García para cerrar este tema: se ha combatido desde diversos ángulos esta manera de entretener al público y de beneficiar las arcas municipales, pero al quedar un saldo positivo nos inclinamos por su permanencia. Bueno, después él fue el que impulsó la creación del casino en Güemes, en el local de la Sociedad Española. Y sí, la verdad que fue una separación de la Sociedad de Güemes, quienes queríamos y quienes no queríamos el casino. Yo estaba entre los que no queríamos el casino, por muchas razones. Primero, porque yo en Española había formado, junto con la peña que estaba, daba clases. Y sinceramente me dijeron que me retirara, porque el casino empezaba justo que yo tenía folclore y no podía seguir dando clases. No me lo dijo él, por supuesto, me lo dijeron los de la Sociedad Española. Culturalmente, para mí, no le trajo nada nuevo al pueblo. Puede ser que a las arcas de la municipalidad le haya llegado mucha plata, pero en cuanto a cultura de Güemes, no, fue un desastre. Y echó a perder una institución tan linda como era la Española, porque de ahí nunca más volvió a ser la Sociedad Española lo que había sido en sus momentos. A mí me dolió mucho, el casino me dolió mucho, no fue de mi devoción la idea del casino, pero bueno, eran las autoridades y lo hacían. Yo era una jovencita que podía luchar contra la gente mayor, ¿no? Fue tan importante, interesante la gestión de Zenón García, a tal punto que la documentación para este programa fue extraída de diferentes documentos, de diferentes revistas del ámbito provincial. Y uno que llama poderosamente la atención es un Congreso Nacional de Municipalidades, donde don Zenón García representó a toda la provincia, llegando a ser vicepresidente de todas las municipalidades del país.
En la faz cultural, don Zenón García impulsó la construcción de establecimientos educativos, bajó presupuesto para construir aulas y proyectó el edificio nuevo para la Escuela Industrial, hoy Juana Azurduy, en el barrio El Cruce. Se concretaron varios eventos al aire libre de manera gratuita, lo que también generó algunos tipos de roces entre las instituciones acostumbradas a generar fondos para su manutención con eventos privados. Fue la primera vez que una municipalidad de Güemes auspiciara eventos al aire libre con importantes conjuntos folclóricos. También logró generar centros de alfabetización en varios puntos de la ciudad. Y el 17 de junio del año 1964 inaugura el busto a don Martín Miguel de Güemes, que se erige en la Plaza Central, instalado originalmente frente a la Escuela 29. Este es un busto que pertenecía, obra de Simpson Castro, quien donó a la biblioteca y la biblioteca donó a la municipalidad. Hoy el busto se encuentra frente de la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Amante de la música, don Zenón García creó la Escuela de la Banda de Música, cuyo primer director fue don Fidel Díaz, quien trabajó ad honorem. ¿Cuánta gente ha trabajado ad honorem? No solo en los cargos políticos, sino también en los cargos de las instituciones. Instituciones, por ejemplo la Escuela de la Banda de Música, que logró reestructurar a la banda de música después de 30 años de haber sido creada. También era un gran bailarín y formó, junto a otros bailarines, la Peña de la Sociedad Española. Mirá, tiene que haber sido entre los años más o menos 60 y algo, porque era antes de que él haya sido intendente que hicimos la Peña nosotros. Hicimos una media caña, me acuerdo bien, que era la marcha favorita de Rosas. Hicimos la media caña nosotros en español, y ahí bailaba don Zenón. Venían los profesores de folclore, entre tantos profesores de folclore que vinieron, bueno, que yo estudié con todos. Llegó Peticolado, que era un excelente profesor, venían de Salta, por supuesto, y cuando ya Peti no puede venir más, viene María del Carmen Dacal. Y ya con Peticolado empezaron a bailar la gente mayor, don Zenón con la señora, los hijos, don Martín Orte, había mucha gente mayor que bailaba con nosotros, la señora Elcira Lazarte, que le decíamos Polola. Y yo, jovencita, que tanto me gustaba, y los profesores siempre me dejaban que yo los ensaye porque era aventajada en el baile, decidimos formar una peña en la Sociedad Española, impulsado toda esta iniciativa por don Zenón García. Así que formamos la peña en la Sociedad Española y ahí ensayábamos siempre. Y bueno, después ya llegó su momento de ser intendente del pueblo y ya todo eso quedó un poquitito que él no practicaba porque lógicamente sus funciones ya le absorbían mucho tiempo. Y desgraciadamente perdimos a don Zenón García en enero de 1974. A grandes rasgos, esta fue parte de un recuento de la gestión de don Zenón García, a quien solamente le costó 2 años para quedar en el inconsciente de mucha gente que lo conoció como un vecino, como un bailarín, como un defensor de la cultura. Le costó 2 años quedar en el corazón de todos los güemenses. Yo quisiera, antes que comenzar a contar de lo que es el área operativa 22 General Güemes, contarte un poquito cómo vino la historia, digamos, de lo que después se llamó acá el Programa de Salud Rural, que actualmente es Programa de Atención Primaria de la Salud. Yo quiero decirte que esto no tiene más historia que estos 43 años que yo hice, y 46, 45 hoy en la actualidad, porque yo hace 2 años que me jubilé, así que estamos cursando casi los 45, 46 años. No tiene historia para atrás. Por eso quería decirte que esto tiene sus comienzos como experiencia, digamos, en lo que es el trabajo del agente sanitario en la provincia de Jujuy.
La provincia de Jujuy implementó este programa en el año 66. Atendía en un puesto sanitario el doctor Enrique Tanoni y le pasó algo que es como una anécdota. Vino un niño que tenía problemas de salud, diarrea, problemas a nivel digestivo, y lo atendió. Lo atendió una vez, le dijo, sí, no, lo que tenés, te hizo el análisis y demás, hay parásitos acá. Entonces lo vamos a medicar. Se dio vuelta, sacó el medicamento, le dio el medicamento, tomó el medicamento el niño y al cabo de 2 o 3 meses, un tiempo, volvió ese niño, ese mismo niño, con la misma consulta, con el mismo problema y el procedimiento que él hizo fue el mismo, sacar de él y entregar. Pasó 3 o 4 meses de vuelta, de nuevo el mismo niño, la misma madre, de la misma zona, y entonces ya la cosa para él cambió. Él se dio cuenta que estaba atendiendo los efectos y no estaba buscando las causas. Entonces le dijo, yo voy a ir a tu domicilio, yo quiero ver cómo vivís, cuál es el agua de consumo, cómo es la higiene personal, cómo es la higiene del niño, cómo le prepara los alimentos. De ahí surge para él la idea de establecer este programa de llevar las acciones al lugar donde vive y trabaja la gente. ¿Me entiendes? Es decir, eso cambió la mirada, digamos, de la medicina asistencial por una medicina preventiva. Pero, ojo, estamos hablando de tecnología simple, sencilla, de bajo costo, pero de probada eficacia. El resultado, ¿no?, de lo que yo mida a ese niño con una balancita pilón, que se llamaba, que es la que conocían los verduleros y demás, ¿no? Bueno, pues esa tenía que, igual que la digital, si el niño pesaba 5 kilos en la digital, también tenía que pesar 5 kilos en esa balancita sencilla, de bajo costo, que se llamaba pilón. De eso hablo cuando digo que tenía que tener una probada eficacia, ¿sí? Entonces, eso es lo que se incorporó, y eso de llevar las acciones al lugar donde vive y trabaja la gente, ¿sí?, lo incorpora la provincia de Salta en ese mismo año, en el año 78, ¿sí?, a fines del año 78, porque esto fue el 12 de septiembre del 78, a fines de año del 78 llega a la Argentina. Y dentro de la Argentina a la provincia de Salta. ¿Y quién lo incorpora al equipo de salud? Al doctor Enrique Tanoni, ¿sí? Él viene como jefe de programa de la provincia, no como ministro, sino como jefe de programa de la provincia, y se incorpora, ¿sí? Año 1978, gobierno militar. Estamos hablando de un gobierno digamos, de facto, que en ese momento el gobernador era Ulloa. Entramos acá al área operativa 22 General Güemes, ¿sí? En ese momento era director del hospital el doctor Alvarenga, Gómez Alvarenga, y el subdirector, porque así se llamaba, el doctor Mario Rovere, eminencia, mi maestro, realmente, dentro de lo que era la conducción del hospital. Llamaron ellos a postulantes para que cubran el área operativa 22. El área operativa 22. ¿Y dónde teníamos que ser? Del mismo lugar donde íbamos a trabajar. No podía irme yo a decir, mire, no, mándeme a mí a Madre Vieja. Yo era de Güemes, yo digamos del municipio, de la ciudad. Entonces yo tenía que trabajar. El que venía de Ojo de Agua era el postulante para Ojo de Agua, ¿sí? Y así, de la Punilla, y así del Algarrobar, y así del Zapallar, y así del barrio San Roque, del barrio Cruz, el Naranjito, sí, tenían que ser de la zona. Entonces, el doctor Mario Rovere y un equipo de trabajo de nivel central, que es, digamos, de la conducción de la provincia, comenzaron una selección de postulantes. Una selección de postulantes, que tenía que tener algunas características, especialmente conocer el lugar y conocer la población, algunos aspectos.
de qué se enferma la gente, qué te parece, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, ¿sí? Entonces, esa era la pregunta. Yo, la verdad, que recién empezado, yo tenía 21 años y algo había visto, pero uno no tenía, y no teníamos a quién preguntarle, porque no había agente sanitario, éramos los primeros que íbamos a incorporarnos a esta área operativa. Así que eso pasaron varias preselecciones, si se quiere, se fue filtrando, digamos, hasta que quedamos 28 postulantes para hacer un curso de agente sanitario internado por 45 días en las instalaciones del fondo del Hospital Dr. Joaquín Castellano, que lo hicimos también con San Carlos, porque San Carlos vino acá a hacer también la capacitación junto con el área operativa de General Güemes. ¿Y cuándo comenzamos? Comenzamos el 19 de febrero del año 1979, el primer día del curso, bajo una mora grande que había ahí, que la sacaron después en los fondos del hospital, para que comenzáramos el curso, y así comenzó. Era mañana, tarde y noche, porque estábamos internados. Es decir, no podíamos salir ni los sábados, ni los domingos, ni los feriados. Eran 45 días de capacitación teórica. Cuando llegó el mes de marzo, más o menos, nos incorporamos a lo que era la actividad en terreno de cada uno de los que nos habíamos capacitado en ese curso, ¿no? Yo creo que es importante resaltar por ahí el primer día que nos tocó, ¿no? Por lo menos personalmente. A mí, yo era del barrio San Roque, el Cruce, y el Obrero, toda esa parte me tocó a mí. Y no fue simple porque no teníamos a quién preguntarle. Hoy, por ejemplo, un enfermero, si va a trabajar por primera vez, el primer día, bueno, puede preguntarle al compañero, che, ¿cómo es el servicio? Nosotros no teníamos ni idea. Y lo primero que me pasó apenas golpeé las manos, me recibieron 3 perros que me corrieron hasta la vereda, ¿no? Que han sido una experiencia dura. O en la otra casa, por ejemplo, golpeando las manos, me decía, no, señora, yo soy agente sanitario, no quiero nada, ¿qué vende? Me decían después. Entonces, claro, porque no conocían, no sabían lo que era un agente sanitario, no se sabía. Entonces creían que eran vendedores o cualquier cosa, pero menos qué es eso de ser agente sanitario. No, difícil la tarea al comienzo, hasta que comenzamos a ingresar a cada uno de los domicilios, y la actividad del agente sanitario, ya yendo a lo que es la actividad del agente sanitario, era primero y antes que nada el censo de la población y de las viviendas, ¿sí? ¿Cuál era la composición familiar de esa casa y las características de la casa y el saneamiento ambiental, ¿no? Esa era una primera parte, como para tener un diagnóstico de la situación de la familia y del sector de trabajo al cual a uno le habían asignado. Y en eso uno ve la composición no es homogénica de la familia, y ahí empieza uno a darse cuenta que hay desde una mujer en edad fértil, desde una mujer que puede estar embarazada, desde una mujer que puede ser, ser anciana, o de un hombre que puede ser adolescente, que puede ser un mayor, es decir, es heterogénea la misma familia, y ahí es el punto de partida de alguna manera de nosotros saber mirar como agentes sanitarios las diferencias, porque había diferencias en el mismo grupo familiar. Después venía la característica de la vivienda, ¿no? La que si era del piso, si era de adobe, si era de ladrillo, si era de algún otro material, ¿sí? El techo, el piso, ¿sí? Todo eso se iba viendo las características. Y el saneamiento ambiental. Y el saneamiento ambiental de aquella época, me acuerdo, ¿sí? Especialmente en el barrio del Cruce, tenía enormes carencias, enormes. Por ejemplo, había calicantos, ¿sí? De, no sé, 500 litros, pongámosle, una cosa grande, que
una vez por semana, o una vez, no recuerdo muy bien, pero era una vez al mes o una vez a la semana, el camión aguatero, que se le llamaba, que lo esperaba la gente, le ponía el agua en ese calicanto y estaba durante una semana conservada, guardada en ese lugar. No había cloaca en ese lugar, especialmente en la última zona del barrio El Cruce. Entonces, ¿cómo disponían sanitariamente las excretas? Con letrina. Y muchas de esas letrinas eran pozos ciegos que más que una prevención eran un foco infeccioso dentro del mismo hogar. Entonces todo eso también nos enseñaron a nosotros a elaborar, a saber cómo hacer una letrina sanitaria, es decir, una letrina que le permita a la familia cuidar su salud y no que lo ponga en riesgo, ¿sí? Lo mismo pasaba con las basuras, que como eran terrenos grandes, el basural estaba en el fondo. Estaba de la casa que era adelante o la mitad del terreno y la basura en el fondo, y era también un foco infeccioso que tenía la familia, ¿no? Lo primero que la gente sanitaria tenía que tener era respeto por la cultura de la gente. Respeto fundamental, ¿no? De los valores, de las creencias, de las costumbres que tenía la gente. Pero en esa mirada, también había que valorar las buenas, las buenas costumbres, digamos, que no le iban a hacer ningún daño, y las malas costumbres que podían poner en riesgo la salud, y había que ingresar en esa cultura sin dañar, sin ofender, sin faltar el respeto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que acudan a los curanderos. Yo no les podía decir, señor, ¿cómo va a ir a los curanderos si acá hay médicos? Nosotros teníamos que buscar otra manera, ¿sí? Puede ir al curandero, pero no está usando el yuyito, esas cosas, el curandero no le está dando. Y sí, no, en eso teníamos que intervenir. Ahora, cuando le decían, no, llega el cura secreto, ¿no? Con los santitos, cuando le prende una velita, nosotros respetamos enormemente eso, pero sabía que no había ningún riesgo. La fe, ¿sí? No se ponía en juego, digamos, de alguna manera en la tarea de la gente. Y tampoco al curandero. Al contrario, nosotros sabíamos más de los problemas de salud de la gente, siendo de alguna manera, estando de alguna manera conectado con ese curandero. Ahora, a él también podíamos llegar, por nosotros que queríamos llegar a él y decir, mira, no le des tanto el té de paico o el eucalipto. Y yo te voy a demostrar que el eucalipto, lejos de despejar, que bien es cierto, al comienzo lo hace, tiene una resina que impide hasta que el pasto crezca. Si no, vamos debajo de los eucaliptos y vamos a ver que está todo pelado. Entonces esa resina también se pega en el árbol respiratorio. Hagamos hervir, lo pongamos a hervir, lo dejemos enfriar y después lo toquemos a ver si no hay una película ahí. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros lo que tratamos de demostrarlo, no censurarlo, no se podía, no se podía, y no era la estrategia válida esa. ¿Por qué? Porque nos podían de pronto decir, no vengas más por esta casa, ¿me entiendes? Es decir, nosotros necesitábamos hacer, a través de la estrategia, que es la propuesta y la técnica fundamental de la agencia sanitaria, ¿quién es? La visita domiciliaria. Sanitaria. La visita domiciliaria es sanitaria. No es lo mismo que te vaya yo a visitar tu casa como amigo, eso, si se viene una visita de amigo, ¿sí? O puede ser una visita por algún negocio. Esto es una visita sanitaria. Entonces, yo, por ejemplo, llego a tu casa y probablemente por ahí o él me dice, no, hablemos de fútbol, ayer fútbol. Bueno, yo no te puedo decir, no, yo no. Tenemos que respetar, hacer lo que haga, pero yo no tengo que intervenir. Cuando él terminaba de hablar, yo metía mi tema, que era sanitario. ¿Me entiendes? Es decir, el respeto por sobre todas las cosas, respetando el otro lo que quería hablar, porque me quería hablar del gobierno, de la iglesia, de qué sé yo. Y está bien,
porque nosotros necesitábamos ingresar al domicilio. Nuestra tarea era dentro del domicilio, no en la vereda, adentro, así, sentado en una mesa, ¿sí? Con la familia si era posible, y si no, con la madre, que muchas veces se la encontraba, que eso cambió, los tiempos también cambiaron, el mundo laboral la sacó a la mujer de la casa, generó una serie de situaciones sanitarias que a nosotros sí nos generaba alguna diferencia, ¿no? Y generar conciencia con un mensaje informativo es muy difícil que yo pueda generar. Nosotros tenemos que hacer educación para la salud. Generar conciencia significa un poco, en palabras simples, ¿no? Formar un juez acá, dentro de la cabecita de las personas, de la familia, ¿sí? Que le indique lo que está bien y lo que está mal. ¿Entiendes? Y entonces, si vos, por ejemplo, consumís alcohol, ¿sí? Y yo ya te generé la conciencia, te dije cuál es el problema que te puede ocasionar, y aún lo seguís tomando, es tu problema, ¿sí? Ahora, si yo no te dije nada, es mi problema como equipo de salud, es mi responsabilidad generar conciencia, que eso no significa que vaya a cambiar. A veces no se lo logra, es muy difícil. Por eso decía que hacer educación para la salud, una de las tareas fundamentales de la prevención primaria es esa. Y la otra era, la gran actividad, era la protección específica. ¿Y qué es la protección? Por ejemplo, respetar el calendario nacional de vacunación. Yo no puedo hacerte cuando quiera, ni a la edad que quiera. Hay que respetar las edades, las vacunas, las dosis, ¿sí? La temperatura, los materiales, muchas cosas que hay que respetar. Y a veces, y esto valoro, y te lo comento, valoro muchísimo, por ejemplo, a la gente sanitaria que de la Punilla, estamos hablando de la ciudad, ¿sí? De la gente sanitaria que era del Algarrobal, de Quisto, de Ojo de Agua, que tenían que transportar en una conservadora, ¿sí? En una conservadora, y con 4 a 8 grados durante todo el tiempo, esa vacuna que esa población necesitaba, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Lo destaco porque es prevención primaria, que es lo que hace el agente sanitario, ¿no? Y en eso de trabajar, digamos, en cada uno y respetando la cultura, también a nosotros se nos incorporó, digamos, como agente sanitario, se nos incorporó el hecho de saber que tenemos que conseguir la llave de cada una de las familias, que nos presten la llave como agente sanitario. Y eso de prestar la llave, no estoy hablando de otra cosa que no sea la confianza, ganarnos la confianza de cada una de las familias, ¿no? Y para eso también lleva su tiempo, hay que demostrarlo, no con palabras, sino con hechos. Y nosotros, por estos 43 años que yo tuve la oportunidad de estar, no hemos tenido demasiadas dificultades, al contrario, yo creo que la agente sanitaria ganó mucho prestigio, mucho respeto, ¿sí? En estos 43 años que trabajamos en cada uno de los domicilios, ¿no? Me recuerdo algunos, muchos ya no están, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo muy bien de don Ramón Copa, agente sanitario, él era del Saladillo, de la Juana Moya, la Juanita Moya, le llamaban, de allá del Algarrobal, la Elba Flores, que era de Quisto, la Lucía Ramos, que era de la Villa Tranquila, por ejemplo, Berta Sansone, que era del Cruce, sí, algunos agentes sanitarios, los supervisores eran Apolinar García, la Nicasia Arcelán, y la Graciela Ovejero, y también estuvo doña Celia Franco, que era de la parte de la enfermedad de tuberculosis, ella estaba en esa parte. Entonces, esa gente tenía que ir casa por casa, como les digo, lo mismo que a mí me tocó también en el barrio del Cruce, haciendo todas y cada una de estas casi 20 actividades que tenía el agente sanitario cuando comenzó sus actividades. Sí, yo te destaco, por ejemplo, la de inmunizaciones, que son las vacunas, y la de nutrición, que es el control de los niños menores de 6 años.
¿sí? Muy especial, y la búsqueda activa de la tuberculosis. Y dentro de todo eso que es el medio ambiente, nosotros teníamos saneamiento ambiental. Sí. ¿Sí? El saneamiento ambiental, no el medio ambiente, sino el saneamiento, que era la disposición correcta de las excretas, la disposición correcta del agua y la disposición sanitaria de las basuras. ¿Sí? Especialmente, y vectores y roedores también teníamos dentro de lo que sería la vinchuca y los roedores, ¿no? Ese era el trabajo. Y también anexo a esto teníamos el programa de huerta familiar, digamos, que era la que se promocionaba dentro de lo que es el hogar para el consumo de frutas y verduras de alguna manera, especialmente verduras frescas que permitan una buena alimentación de los niños. Hemos conocido el sarampión, hemos conocido la coqueluche, hemos conocido la hepatitis A. Los chicos ahora, los nuevos agentes sanitarios, no pudieron ver ni el sarampión, estoy poniendo ejemplos nada más, algunos, ni la coqueluche, ni la hepatitis A. ¿Por qué? Y porque nosotros desde el año 79 comenzamos a respetar y aplicar los calendarios de vacunas que correspondían a cada niño. Hoy todos esos niños tienen alrededor de 60 años, tienen casi mi edad, digamos, 40 años que tienen esa gente y no sufrió más de sarampión, de coqueluche o de hepatitis A. ¿Entiendes? Es decir, una enfermedad de transmisión sexual y no saber y no haber derivado y no haber tenido un control de alguna forma era mi responsabilidad como agente sanitario. No nos podíamos permitir, porque si ese niño nacía con alguna malformación, ¿sí? Producto de algo que era netamente preventivo, ¿sí? Yo tenía que también asumir esa responsabilidad. ¿Sí? Asumir responsabilidad. Entonces, a ese niño cuando nacía sabíamos el peso al nacer, la talla al nacer y comenzaba el seguimiento en forma domiciliaria, ¿sí? Para saber el estado nutricional de ese niño, si era normonutrido, si era desnutrido, qué tipo de desnutrido. Fíjate que yo vi, y también eso, cualquier agente sanitario que ingresa en los últimos tiempos, no lo han podido ver. Yo vi un niño marasmático en la zona de quisto, ¿sí? Que realmente era piel y hueso. Lo vi y lo traje y lo tuvimos acá y el chico vivió, pero no, perdió la calidad de vida. Perdió la calidad de vida y eso era algo que no es de la noche a la mañana, pasa un tiempo. Y nosotros cuando empezamos vimos muchas de esas cosas, por eso te decía, vimos sarampión, vimos tos convulsa, vimos coqueluche, que es lo mismo, vimos hepatitis, estoy hablando algunas nada más, y vi esa desnutrición severa, como es el marasmo, que es un niño de piel y hueso nada más y que no desarrolla su capacidad. Para educar usábamos especialmente el rotafolio. Digamos, lo que es un rotafolio es algo que tiene una imagen, ¿sí? Que me permite a lo que yo digo, ¿sí? Poderlo que las personas lo vean, además de que lo escuchen, lo puedan ver. Si jugamos con una doble, mensaje, si se quiere, para ver si logramos alguna cosa. ¿Qué es lo que yo decía? Lo más difícil de todo esto, lo más difícil es educar. Yo en estos momentos, si después de que terminamos esta charla, yo te pregunto, ¿cuánto te eduqué? No puedo cuantificar. ¿Sí? Ahora, si yo te aplico una vacuna, me vas a decir, ¿cuántas vacunas te hice? Una, me vas a decir. ¿Y cuánto te eduqué? Muy difícil, ¿sí? Es muy difícil saber. Entonces eso lo ven los tiempos, los años. Por eso es que el agente sanitario, fíjate y el programa, mejor dicho, estableció como modalidad de trabajo 4 rondas sanitarias. ¿Sí? 4 rondas sanitarias en el año y 4 cursos pre-rondas se llama. Las rondas sanitarias que yo a tu casa, si tu familia es normal, no tiene ningún riesgo, nada, voy a pasar 4 veces en el año. 4 veces en el año. ¿Sí? De 30 minutos la visita, pongámosle, 2 horas. Yo en tu casa, en 2 horas por año, voy a ver. ¿Vos creés que yo te puedo lograr
que vos te eduques, ¿sí? Con esos 2 horas que lo llegaron, es muy difícil. Yo te puedo informar, sí te puedo informar, te puedo ir por eso digo que la continuidad, porque voy al año siguiente, voy a ir 3 o 4 veces, siempre y cuando no tengas algún riesgo. Si tienes riesgo, quizá vaya 6 veces en el año, como máximo 8 veces. ¿Se entiende? Por ahí tenés un niño desnutrido, por ahí un niño recién nacido en tu domicilio, por ahí un enfermo de tu... Es decir, la frecuencia es mayor. Si no, es 4 veces. Y el curso pre-ronda se compagina todo eso que hemos logrado sacar de cada una de las familias en cuanto a la vivienda y en cuanto al saneamiento, y lo paloteamos, le decimos, contamos cuáles son las características, cuántas embarazadas, cuántos desnutridos, cuántas tuberculosas, cuánto con letrina, cuánto con qué sé yo, todo eso. Pero hay algo que no se puede dejar nunca de evaluar, que es cuántos niños murieron antes de cumplir 1 año de vida, mortalidad infantil, y cuántas mujeres murieron por el embarazo, por el parto o por el puerperio. Eso marca el nivel de salud y la calidad de vida, ¿sí?, de los pueblos, y especialmente cómo vive la gente y qué servicio de salud tenemos dentro de nuestra área operativa. Es fundamental evaluar, y eso lo hacíamos, evaluar la mortalidad infantil. ¿Y qué se evaluaba? ¿La causa nada más? O digo, ¿el efecto nada más? No, las causas, especialmente la causa. Y fíjate vos que cuando nosotros comenzamos, que teníamos una tasa alta, que casi el 16 por 1000, de cada 1000 niños que nacían, 16 se morían antes y cumplían 1 año de vida, ¿sí? Toda una vida perdida, ¿sí?, en ese niño. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de las causas eran evitables desde la prevención, ¿sí?, y no desde el tratamiento, desde la prevención, que lo podía hacer el agente sanitario junto con la familia. Por ejemplo, te hablo de la broncoaspiración, principal causa. Broncoaspiración. ¿Por qué se broncoaspiraba al niño? Y porque la madre le ponía la mamadera en la boca, ¿sí?, y el niño tomaba. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Mirad lo simple que es, pero que a veces uno no lo sabe, ¿no?, que es hacerlo eructar al chiquito después de que le ha dado, hacerlo que eructe para que no regurgite, digamos, y se entre algún contenido por la naricita, que eso es lo que le provocaba la muerte a un niño recién nacido. O la otra, la deshidratación, de no darle agua nada más. ¿Me entiendes? No, los niños no toman agua, es chiquito. ¿Se entiende? Esas creencias es lo que yo te decía hace un rato, de las creencias, de respetar las creencias, pero también a veces corregir esas creencias que estaban equivocadas. Pero había que hacerlo con fundamentos científicos, ¿no es así? Sin dejar de respetar lo empírico, lo que la experiencia de la gente tiene, siempre se ha respetado, ¿no es así? Y entonces nosotros también lo hacíamos. Pero digo esto, ¿no? Hoy las causas de este Medina son distintas. Hoy la principal causa es la malformación congénita, donde la ciencia a veces todavía no ha llegado para poder resolver ese tipo de situaciones que se dan en el vientre materno. Pero estas dos, especialmente que te nombré, eran causas que nos correspondían a nosotros como equipo de salud, ¿sí? No digo solamente los agentes sanitarios, sino como equipo de salud, pero para eso había que hacer lo que yo te decía, la evaluación, ¿sí? El cierre de una ronda de trabajo que yo fui como agente sanitario, luego conté todo y le mostré a mi gerente general, a mis autoridades, esto está pasando en el barrio San Roque, en el barrio del Cruce, ¿sí? Y entonces, en función de eso, se hacía docencia. ¿Sí? Se hacía docencia, es decir, ¿qué es lo que nos está faltando? Porque a veces había herramientas que uno no las tenía, como agente sanitario no sabíamos resolver, éramos nuevitos, y ahí está mi maestro, que me enseñó un montón, que yo te comentaba, el doctor Mario Roveri, ¿no?, como primer jefe de APS. Por un lado, nosotros hayamos nacido con un papel, porque hemos nacido con un papel de registro, y hoy
casi todo es digital y la transformación también tenía que ser nuestra. A mí me tocó la última parte, pero la tuve que hacer. Tuve que trabajar, ¿sí? Cuando lo hice toda mi vida en papel, en cartulina, hoy lo tenía que hacer todo en computadora. Mis últimos años fueron la computadora, todo en la computadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no fue tan simple. Fíjense que la ciencia es abierta, la ciencia no es cerrada, y la ciencia nos enseñó en aquel año, en el 79, que debíamos hacer determinadas cosas, como por ejemplo vacunar a las embarazadas con determinadas vacunas. Al cabo de los años, la misma ciencia me dijo que no lo hiciera. Hacíamos vacuna BCG, ¿sí? a los niños de 10, 11 años, y hoy no lo hacemos, porque la misma ciencia nos dijo que no era necesario. Por ejemplo, entonces nosotros teníamos que estar permanentemente capacitándonos, porque la ciencia es abierta y permite cambios, ¿sí? Se van modificando a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, eso es digamos, lo que no fue fuerte para nosotros, fue fuerte porque fue cambiando mucho las cosas, fueron cambiando las cosas y no fue tan simple, ¿no? El perfil del agente sanitario que tiene que ser de la zona, del mismo lugar donde se necesita un agente sanitario. Yo, como dice el gaucho, tiene que ser un vaquiano de la zona que conozca todas las carencias, las necesidades, las angustias que le pasa a su propio vecino. No es que él tenga que ir a reconocer a la gente, él los conoce a los lugares, a la finca, al vecino que se dedica a curar o a ayudar, o lo que es. Es decir, conoce todo lo que le pasa a la gente. Ese era el perfil del agente sanitario. No podía ser de otra zona. ¿Por qué? Porque no conocía. Entonces, lo que nosotros siempre hemos buscado, que el agente sanitario sea el lugar donde viva y trabaje la gente, él también sea parte. ¿Cuál es la diferencia? Que se iba a capacitar en un curso para ser agente sanitario, pero seguía siendo un vecino más de esa comunidad a la cual pertenecía, ¿no? Recuerdo, esta es la balanza pilón que te decía, que competía con las grandes balanzas, pero mostraba la probada eficacia. Si un niño era bajo peso, era una balanza digital, también tenía que ser para esto, que es una reliquia que quedó así como un recuerdo, porque hoy las balancitas que están usando ya no son las balancitas pilón, sino las digitales. Presente y llama a la agente sanitario que anda por ahí, que ya te va a venir a vacunar y esas cosas, y bueno, era una manera de presionarlo al niño a partir del miedo, porque siempre la vacuna generó la verdad, si hay alguien que lo hostigaba de alguna manera al niño, eran los padres con el agente sanitario, porque ya lo voy a llamar al agente sanitario porque aplique la vacuna. Sí, la verdad que fue bravo vacunar en la casa, pero bueno, la gente, la verdad que nos recibía, la gente nos buscaba y nos ayudaba a que podamos realizar la tarea en el domicilio, ¿no?